La Meca Radio presenta el show de Gema Carrillo. De todo y para todos, con Gema Carrillo en La Meca Radio. Hola, buenas tardes. Estamos en el show de la doctora Gema. Gracias por su atención y su participación. Y como siempre les recordamos que este programa llega a ustedes por cortesía de PA Public Adjusters con Liena Perdomo, que es nuestra patrocinadora de hace mucho tiempo. Y estamos muy contentos de que ella nos apoye y nos ayude. Estoy un poco afónica hoy, tengo como un poco de catarro, pero de todas maneras tenemos un programa muy especial para ustedes. También le damos las gracias a nuestro patrocinador de English Center. The English Center está ubicado en el 3501 Southwest 28 Street. Estamos abiertos los 7 días de la semana. Ya comenzamos nuestro último trimestre de este año 2021. Bueno, en realidad empieza en agosto del 2020 y este es el último del 2020, que nosotros llamamos 2020 número 3, y terminamos en agosto. Aquellas personas que estén interesadas en participar, en aprender inglés, en recibir su GED, recuérdense que el GED es un documento que se necesita para aquellas personas que a lo mejor después que completaron los estudios básicos en su país no pudieron obtener esos documentos porque no lo pueden recibir. Muchas veces en nuestros países latinoamericanos es bien difícil recibir esos documentos de preuniversitario que se llaman, y les pedimos que por favor que si tienen necesidad de tener su GED, de hacerse ciudadano americano, aprender algo de computadora, aprender de fotografía, o si están interesados en algún tipo de clase comunitaria como flamenco, baile, etcétera, nos pueden llamar al 305-445-7731. Debido a la pandemia habíamos cancelado muchas de las clases comunitarias porque no podíamos hacerlos a distancia a través de la internet, pero ya estamos volviendo a hacer esas clases en personas presenciales. Tenemos ayuda financiera para aquellos cursos que usted esté interesado en recibir para mejorar su economía y su futuro. Por ejemplo, tenemos cosmetología, cuidado de niños, tenedor de libros, asistente al paciente, las personas que hacen las facturaciones médicas, que se llama Code and Billing. Muchísimos cursos que usted puede recibir para que vaya mejorando su futuro y que tenga una mejor economía y que pueda ayudar a su familia y que se pueda ayudar a usted económicamente. Y ahora les vamos a hablar rápidamente, porque la verdad que estamos bien contentos de poder tener esta persona invitada en el día de hoy. Me ha dado muchísimo trabajo conseguirla porque ella acaba de llegar y está haciendo cosas que necesitamos todos hacer cuando llegamos, que como organizarnos, recibir nuestros documentos legales, la tarjeta de Social Security, la identificación para, si no manejamos, por lo menos la identificación para podernos en la calle, si nos pregunta alguien nuestro nombre, tener un lugar donde vivimos, etcétera. Y en eso estamos ahora con Onelia Alonso, que es una persona pero muy importante en este exilio que nosotros tenemos ya hace más de 60 años. Onelia se acaba de reunir con nosotros hace poco, pero voy a dejar que ella me explique sus travesuras, sus pesadillas, su odisea, porque ha sido una odisea bien difícil. Vamos a empezar por decir que Onelia es una de las personas que fundó la Asociación Damas de Blanco, y ella misma nos va a explicar qué es lo que es esto de la Dama de Blanco. Vamos a preguntarle a Onelia qué es lo que es la Dama de Blanco, de dónde viene ella, cómo es que ella se envuelve en la Dama de Blanco. Vamos a empezar con esa pequeña historia y después vamos a ir avanzando un poquito más sobre la historia de Onelia, porque le ha tomado casi 4 años llegar a este país y ha sido de verdad que una hazaña. Esto es como para escribir una película. Onelia, gusto verte, gusto conocerte. La verdad que desde que oí tu historia yo dije, yo necesito entrevistar a esta señora porque ella tiene una historia que todos nosotros, no solamente los cubanos, pero los venezolanos, los colombianos, los peruanos, todas aquellas personas que hemos tenido que abandonar nuestros países por las razones que han tenido que ser, mucho por economía, pero Onelia ha sido por razones políticas. Y vamos a empezar con eso que estaba preguntando. Onelia, ¿qué es lo que es esto para las personas que no saben, qué es lo que es esto de la Asociación de las Damas de Blanco y cómo es que tú te envuelves en este grupo de Damas de Blanco? Bueno,
soy Onelia Alonso. A pesar de que siempre estuve en contra de los Castro, me siento opositora desde muchos años, desde que era muy joven. Yo me uní a la oposición ya bastante mayor, vaya a hacer calle y eso. Y entonces, cuando se iniciaron las Damas de Blanco en Santa Clara, fui iniciadora, aunque es Dama de Blanco porque luego, al poco tiempo, yo me dediqué a apoyar todos los grupos y movimientos que hacíamos oposición en plena calle en toda la región central. Soy integrante activa del FANTU, también hice mucha oposición con la Coalición Central Opositora, con Idania Yane, Damaris Moya, con Antune, que era la Resistencia, que nos apoyaba mucho en la Coalición Central, y Iris Tamara Aguilera, de Movimiento por los Derechos Civiles Rosa Pal. Entonces, estuve involucrada en todos estos grupos y apoyaba también los domingos la Dama de Blanco. Todo el FANTU también, a pesar de que fueran hombres, mujeres, lo que sea, también apoyaban las Damas de Blanco los domingos. A pesar de todo lo que nosotros hicimos en Cuba, fuimos muy reprimidas por la seguridad del Estado cubana, por la policía política. Entonces fueron arduos años de estar torturándome, saliendo a las calles y fracturas de pierna, golpes que tuve que ir muchas veces al hospital por fracturas craneales. Tengo fracturas de pie, de mano y golpes por la policía política y la seguridad del Estado. Fueron muchos años así en este municipio, en el otro. Había un grupo que apoyábamos toda la oposición de la región central. Bueno, coalición también significaba la unión de todos los grupos opositores que se quisieran sumar a la coalición central opositora, que no tenía que ser todos los días, a veces eran días de la semana, pero yo prácticamente tenía poco descanso, hasta si me decían los domingos salía a la calle. Yo todo esos tiempos lo dediqué a la libertad de Cuba, sin tener días, sin interés material, sin tener nada, muy pobre a veces, que no teníamos ni qué cocinar, pero salíamos a las calles. Eso fue un tiempo muy lindo, que sinceramente salí de Cuba y extraño mucho esa oposición, estar en ese grupo de primera fila, estar en ese grupo de vanguardia, lo extraño mucho, porque casi, salí ya muy viejita, pero todavía lo extraño, porque para mí no había cosa más emocionante y cosa más linda que salir a hacer protestas. Poníamos carteles, nos levantábamos a la 1 de la madrugada, estábamos poniendo carteles hasta las 4 de la mañana en todo Santa Clara. Aquello era emocionante para mí, hacer algo por la libertad de Cuba. Entonces, después de tanto tiempo, el FANTU Coco Fariña me escogió para ser la líder del Escambray. Entonces, en el Escambray, ellos dicen que ahí no hay quien le forme un grupo. Fui muy asediada por la policía, por la seguridad de Estado, Covelo, que se llamaba el de la seguridad de Estado y principal. Fue tanto que hizo contra mí que llegó a decirme, o te vas o podemos desaparecerte. Entonces le cayeron que te vas, que mira, que si no vas a ir para la cárcel, y tuve problemas grandes que aquí no los voy a contar hasta con respecto a mi hijo, que me fui amenazada que la iba a pagar con mi hijo y eso. Y ahí no voy a contar el caso de mi hijo, pero mi hijo está cumpliendo 20 años en prisiones, porque la seguridad de Estado le buscó la forma de que me lo pudieran involucrar en un caso, como mi hijo tiene poco de mente, con una doble personalidad, algo así. Entonces sí me involucraron a mi hijo y mi hijo está todavía cumpliendo 20 años en prisión porque ellos pusieron la forma de que me lo pudieran. Y entonces, mucho antes de que sucediera eso, fui amenazada y la noticia fue tirada por la Coalición Central Opositora de que la iba a pagar con mi hijo. Y con crece la estoy pagando, con crece. Entonces, no quiero extenderme en explicar específicamente el caso, muy doloroso y muy triste para mí. Entonces,
después, estando ya en el Escambray de líder de por el Fanto, muy asediada. Cuando Obama, yo estaba por allá, fui desaparecida por todas aquellas montañas porque decían que iba para La Habana. ¿Ah? Me cayeron a golpe, me hicieron hasta heridas, una herida que todavía tengo la marca del brazo, para cuando me arrestaron, porque yo me pongo, cuando me van a arrestar, empiezo abajo la dictadura, abajo Fidel, abajo todo lo que pueda maldecirle a ese gobierno esbirro. Yo lo hacía cuando me iban a arrestar, porque no iban a quedar que iban a arrestar a una delincuente, no iban a arrestar a una defensora de los derechos humanos y a una que estaba luchando por la libertad de Cuba. Le hacía ver al pueblo que me hacía, cuando iban a hacer ese arresto penoso en el medio de la calle, en cualquier lado, yo me ponía en manifestación en contra de los esbirros de la dictadura. Entonces, ahí ya le digo, el asedio policial, todo lo que me ponían guardia, me seguían, me reprimían, empezaron a decirme que me fuera del país, que esto y que lo otro, hasta que yo dije, voy a vender mi casita, voy a vender las cosas que tengo, a ver si me da para un pasaje. Y el pasaje más barato que encontré fue Trinidad y Tobago. Y entonces, con un dolor en mi alma, porque de verdad que la oposición para mí lo era, ya era como parte de mi vida. Dejar aquello, dejar mi familia, mi mamá, todo, y emprender una aventura fue difícil, fue difícil. Onelia, déjame hacerte una pregunta. Entonces, básicamente, la razón por la que tú abandonas el país es por esta asociación con las Damas de Blanco. Y aunque no ha explicado mucho... Yo estaba más directamente en la oposición, por eso me voy a aclarar, porque hablé con Berta Soler el otro día. Digo, la gente están diciendo que soy fundadora de las Damas de Blanco, ¿no? Yo sí, soy de las del inicio en Santa Clara, pero voy a decir que ya yo era una dama de blanco, porque o soy dama de blanco, nunca lo dejas de ser, pero bueno, ya yo estaba más trabajando en la oposición del Fanto con Coco Fariña, que como estaba en el Escambray no podía apoyarla los domingos, ¿tú entiendes? Porque ya las damas me quedaban muy lejos, Cumanayagua, venir a Santa Clara los domingos a apoyarla, y ya más o menos me mantuve al final en el Fanto, que todavía soy miembro activo del Fanto, porque el Fanto tiene organizaciones en todo ya está internacional, ya tiene grupos ya fuera del país y todo. Sí, pero para aclarar para las personas que no han oído hablar de la Dama de Blanco con anterioridad. Un movimiento maravilloso, precioso, fundado por Laura Pollán, nuestra desaparecida líder de las Damas de Blanco. Hoy las tiene la bella señora Berta Soler, buena líder, buena dirigente. Nosotros las damas la queremos también muchísimo, pero somos quien inició el grupo de Damas de Blanco, que son hasta premio Sahara Mundial, muy abnegada, con mucho amor hacia los demás, siempre luchando con la libertad de los presos políticos, un movimiento que se ha dedicado, y solo no los presos políticos, a los derechos humanos de la población, de cualquier persona que le presente un problema, ellas tratan de resolverla con mucho amor y salir a la calle a enfrentar la dictadura también, porque muy golpeadas, muy azotadas, muy reprimidas que hemos sido a lo largo de todos esos años. Maravilloso grupo internacional que tienen, aparte que son muy conocidas en el mundo entero, pero veo que sí tienen son muy valerosas y tienen mucho patriotismo dentro, sin interés, como nos dicen allá, nos decían la dama del imperio, nos ofendían, nos decían mil cosas, no, gente con mucho amor en su corazón, mucho amor a su patria y mucha dedicación y siempre abogando por los presos políticos en Cuba, que a veces a veces veo que se mencionan poco, que los nombres aún quedan anónimos, no. Ellas siempre tratan de decir los nombres de esas personas que están presas por causas políticas, los defienden, siempre han sido un baluarte de... Y las damas de blanco se conocen así como damas de blanco porque se vestían de blanco en esa demostración. Explícanos un poquito de lo que es la fundación de eso. Cuando el grupo de los 75 empezó a caer preso,
Entonces, todos se unieron, todas las esposas, las madres de esos valerosos opositores que fueron llevados injustamente por 20, 30 años a las cárceles cubanas. Entonces, se hizo el grupo, Laura Pollán como líder, y unió ese grupo primero eran familiares, esposas, madres de esos presos políticos que al final, por la huelga de Orlando Zapata, las huelgas que hizo nuestro líder Coco Fariña y todo eso, al final fueron puestos en libertad, pero ya habían dejado 7, 8, hasta 10 años de sus vidas ahí en las cárceles, maltratados y sufridos, todos esos presos políticos de los 75, que son personas muy valerosas. Mi ¿Tu respeto, hijo, tu hijo fue parte de esos presos políticos o tu hijo entra a la cárcel por otra razón? Por otra razón que no quiero explicar ni que me ahonde en eso, porque como madre me duele, pero yo estoy segura que toda esa cama fue puesta por la Seguridad de Estado, ya que yo había tirado noticias que me habían amenazado que la iba a pagar con mi hijo. Así que todavía tengo a mi hijo preso ya, cumpliendo 20 años. Entonces, muy triste el caso, no lo quiero explicar como madre, quiero que este pedacito pero ya digo que yo estoy segura que el régimen, la Seguridad de Estado, fue el impulsor de que de que mi hijo llegara a ese extremo que llegó, que fue muy triste el caso para mí, muy triste aún, y que por ese motivo yo estoy pagando con crece todos los castigos que la Seguridad de Estado impuso sobre mi persona, hasta con mi propia familia y hasta con mi propio hijo. Efectivamente, sí, las personas que no han vivido una dictadura así como la de los Castro, que lleva más de 6 generaciones, que no han experimentado ese tipo de abuso, que es una cosa diaria, no comprenden que cualquier cosa, yo siempre digo que respirar en un gobierno totalitario como el que existe en Cuba todavía, respirar es un pecado, porque uno no sabe lo que hoy es correcto. A lo mejor te dicen, bueno, ok, puedes salir a la calle de 10 de la mañana a 12 del día, por ejemplo, y al día siguiente te levantan y te dicen, no, ya esa ley cambió, ahora es de 10 a 11, y como estás después de las 11 de la mañana, pues te arrestan. Que ese es el problema que enfrentan todas las personas que quieren luchar contra ese tipo de gobierno. Cuéntanos un poquito de esas experiencias que tú tuviste. Bueno, te diré que te voy a explicar en plena calle. Mira, la coalición, estuve haciendo mucha oposición con Antunes, con Edania Llanes, con Damaris Moya en la coalición central. Eso era terrible, eso era todos los días saliendo a la calle, que si había una huelga de hambre, que si había un preso que habían acabado de arrestar de nuestros movimientos, ahí íbamos a las prisiones, tirábamos octavillas en las prisiones. Yo llegué a meterme dentro de una prisión y poner carteles en los baños y todas las partes afuera así, y ahí, y no sé cuántas hice yo en la prisión, y llegué a entrar a una visita y hacer una manifestación de la prisión por los presos políticos que habían adentro. Así que, ¿a qué me atreví yo? Yo puse en riesgo mi vida grandemente tantas veces, como también una vez fui la que se subió cuando un discurso que iba a dar Raúl Castro, que nunca fue a Santa Clara, que armaron la tribuna, pues me he subido en la plaza del Che y metí una arenga en contra del gobierno. Casi me matan. Eso fue, bueno, todos los turistas firmando, la seguridad estaba ya me hacían así que bajar y yo no bajaba. Pues se han subido así con leyes, me hicieron llaves estranguladoras así pegadas para que los turistas no pudieran firmar los golpes así indirectos. Pero fue tanto que me apretaron por aquí cuando me bajaron, como si fuera en Parrigüela así. Me bajaron de allá arriba de donde yo estaba dando la arenga, y abajo había un opositor que me decía, cuando yo decía abajo la dictadura, decían abajo, me respondían allá en el grupo de tanta gente que se unió ahí en la plaza. Entonces, ellos me bajaron con técnicas que todos mis senos, todo esto, era negro después, negro, de tantos hematomas en el pecho, en las costillas, de llaves estranguladoras, técnicas que ellos saben cómo te golpean sin que la cámara firme los golpes. Yo me quedé fría. Vaya, son especialistas en tortura. Y así era todos los días saliendo a la calle, a veces 2 días, 3 días en huelga de hambre, preso en los calabozos de
que nos metían en el Upó en Santa Clara, y ahí nadie tomaba agua, ni siquiera agua. Si 3 días te tenían, era huelga de hambre y sed, siempre, y era constantemente, hasta 2 veces, 3 veces a la semana caíamos presos, a veces con 3 días, a veces con 2 días. Yo me ponía muy mal porque soy diabética, y al hacer huelga de hambre y sed y todo eso, casi siempre había que ponerme un suero final, pero pasamos mucho tiempo así, que era oposición completa, día y noche, con el Fanto igual. Con el Fanto eso era plena calle, nos tiramos, parábamos el tráfico en la central, cuando las golpizas más grandes del mundo, una de las más grandes del mundo, que me partieron pies y brazos y todo, fue parando el tráfico con el Fanto de Coco Fariña, el tráfico a Santiago Habana allí, hasta las personas de la audiencia que hacen los jueces. Entonces salieron a darnos golpes, los abogados, los jueces, gente del tribunal, porque eso fue esa vez que paramos el tráfico, una de las veces, porque fueron más de una, fue frente al tribunal de Santa Clara. Ahí salieron toda esa gente de trabajadores de la audiencia, jueces, abogados, todo eso, contratados por la seguridad de Estado a darnos golpes. Aquello fue terrible. Y había gente que sabía técnicas que eran segurosas, la seguridad de Estado, que nos golpearon a matarnos ahí. Ahí estaban las damas de blanco, y ahí estaban el Fanto unido con las damas de blanco parando el tráfico. Y eso lo hicimos muchas veces. Y fueron espectaculares actividades en contra de los Castro que nosotros logramos con el Fanto, con la coalición, con las damas de blanco, el movimiento por los derechos civiles Rosa Parks, que nos vestíamos de negro. Todos esos movimientos fueron, fue un tiempo de oposición tan duro que en Santa Clara no parábamos, teníamos en jaque a la seguridad de Estado siempre, día y noche, así con actividades, y cuando no reuniones, pero siempre estábamos asediados todo el tiempo. Yo estoy, mira, que necesito un tratamiento psicológico, porque lo que he vivido, ¿para qué? Lo que hemos vivido todos los opositores, que hoy hay muchos, quiero mencionar, si se puede aquí, claro porque que me sí. Grandemente que hermanos que luchamos juntos tantos años en Cuba, que éramos mano a mano, que éramos todos opositores de primera fila, de los que nunca nos rendimos, estén votados hoy por toda América y Latinoamérica, y todavía no hayan llegado aquí a tierras de libertad. Una, María Arango Precival, de las Damas de Blanco, fue la dama de blanco que le dio la vuelta al mundo la noticia, porque le dieron 5 puñaladas, nosotros entraron a darnos puñaladas en la reunión del Coco Fariña, el Fanto, y esas damas de blanco cogieron puñaladas. Una de las que más grave estuvo fue María Arango Precival. 5 puñaladas, hubo que estirparle el vaso, hubo que estirparle órganos, que hoy no puede, ni tiene fuerza, porque ella vino con nosotros de hasta Trinidad y Tobago, no tiene fuerza para subir una montaña, ni venir por la selva del Darién, por los órganos que le falta el aire, que tiene secuelas. Y todavía esa dama de blanco, tan valerosa, María Arango Precival, y su esposo Nilo Ribel, estén votados en Trinidad y Tobago, cuando esa señora dama de blanco, sus noticias, sus acciones, toda la dedicación a la oposición, le han dado la vuelta al mundo, que hoy esté votada todavía allá sufriendo, sin permiso de trabajo, indocumentada, pasando todo lo que se pasa en Trinidad y Tobago, esté votada en Trinidad y Tobago, y que no hayan hecho nada para que ella llegue aquí a tierras de libertad. También está su esposo Nilo Ribel, está Ignacio Blanco de primera fila con nosotros. Bueno, esos son los que yo conozco, los que voy a mencionar. Habrán más, pero bueno, que me disculpen porque sea de otra provincia. Si es de otra provincia, quizás no lo conozcas, pero bueno, te voy a dar los que venían junto de mi grupo. También está Niusia Costa y su esposo Raúl González, votados en Chile, que no han podido llegar hasta aquí. También con 20 problemas con su familia y todo, y su hijo, su nieto, están ahí votados todavía en Chile, tampoco tienen documentos, no tienen nada, también salieron en ese mismo tiempo que yo, va a ser 4 años. Y también aquí está Emilio García en México, con su familia también con 20 problemas, que también era del grupo de nosotros. También está Manzanel, ¿cómo se llama el nombre de? Hay más, Manzanel. Y está Luis Amaya también allá en Trinidad y Tobago, otro opositor más de muchos años. Bueno,
yo no entiendo cómo no hacen una campaña para ayudar a que lleguen aquí a Tierras de Libertad, no sé, una visa humanitaria, un avión, algo para que esos hermanos que hemos entrado pocos aquí, porque de verdad que están casi todos votados por allá atrás, lleguen aquí igual que llegué yo a Tierras de Libertad. Quisiera, porque mi corazón lo siente, que no me gusta que esos hermanos se hayan quedado atrás, de verdad. Entonces, déjame hacer otra pregunta. O sea, básicamente, tú formas parte de esta oposición y eventualmente te unes a las Damas de Blanco, y que es un grupo muy conocido en todo el mundo, porque son mujeres que tenían esposos, hijos, hermanos, que estaban participando en la oposición, terminan en la cárcel o han sido maltratados, etcétera, y por eso es que tú te unes a este grupo de oposición. Estamos hablando con Onelia Alonso, una persona que acaba de llegar a los Estados Unidos después de 4 años tratando de llegar a algún lugar donde pueda hablar libremente. Durante muchos años, miembro de la oposición del gobierno de los Castro, específicamente Fidel Castro, en Cuba, después de esa revolución que subió al poder en 1959. Pero déjame hacerte una pregunta, Onelia. Me estabas haciendo toda tu trayectoria, toda la envoltura y todas las relaciones que has tenido con todos los opositores. Ella nos habla de Coco Fariña, que es una persona muy conocida en nuestra comunidad, que ha hecho un montón de huelgas de hambre por diferentes motivos para ayudar a los presos políticos, etcétera. Igual que Antunes. Exactamente. ¿Cómo es que tú, porque prácticamente por la edad más o menos, me parece como que tú naciste con la revolución, como aquel que dice, ¿cómo es que tú te envuelves en oposición a la revolución? ¿Qué es lo que a ti, no, a lo mejor no es un solo acto, pero qué evento o qué ocurrencias, situaciones ocurren que son las que a ti te llaman la atención para unirte a la oposición en contra del gobierno? ¿Qué es lo que pasa que hace que se te enciende ese bombillo y tú digas, esto no me gusta, esto no está bien? ¿Qué es lo que pasó las cosas que pasaron? Mis familiares vivían en el Escambray. Entonces, mis bisabuelos vinieron de España y habían formado sus colonias de café, tenían sus tierras, tenían todos sus negocios ya muy adelantados de años, que era el negocio de la familia. Todos mis tíos tenían sus colonias de café, sus cafetales, sus tierras. Su negocio era todo cafetalero. Todas esas montañas de Malibrán, el Escambray, en Ibacoa, eran de mis tíos abuelos, de mis abuelos, de mis bisabuelos, todas esas tierras. Entonces, lo primero que hizo esa dictadura fue quitarle todas sus tierras. A muchos los mandó para Pinal del Río, y aún el esposo de una tía mía fue fusilado ahí por los milicianos en pleno campo, que nunca se dio ni a conocer ni nada. Lo mataron. Entonces empecé a conocer de todos los abusos, de todo lo que estaban haciendo, de todas las, desde muy jovencita. Yo empecé a saber todo lo que ellos nos habían hecho a nosotros. Vernos votados por acá, que todo el mundo se hizo su casuchito por acá, por Santa Clara. A mis abuelos no les daban una mísera pensión, después eran dueños de todos los cafetales, de 100 pesos de pensión, ellos viendo tener sus tierras con todo. Fuimos excluidos de todas nuestras propiedades, de todo. Y quedamos muy pobres, votados por acá en Santa Clara. Y me puse a ver todas las injusticias y todo lo que le habían hecho a mi familia. Empecé a odiarlo desde muy joven. De muy joven empecé a odiarlo. Aunque sí, tuve familias que no les importó eso, pero a mí sí yo empecé a ver los abusos que habían cometido con mis abuelos, con mis tíos abuelos, con mis bisabuelos, con toda la familia, que nos habían quitado todo lo que teníamos para vivir, todo, y en plena pobreza, nos dejaron totalmente en pobreza. Y ahí empezó ¿cómo se llama? Después no quería pertenecer a nada, yo no quería pertenecer a nada de ellos. Cuando fui a estudiar enfermería, estuve estudiando como en el 76, 78 enfermería en la escuela de Santa Clara, en la escuela de medicina de Santa Clara. Cuando me quisieron obligar a ir a una preparación combativa, yo les dije que no, porque yo no iba a ir a ninguna guerra, que tenía yo que ir obligado a ninguna preparación combativa. Y me expulsaron de la escuela enfermera bien jovencita, como 18 años, no pude graduarme de licenciatura en enfermería,
por no pertenecer a movimientos políticos comunistas y por no aceptar tampoco ir a una preparación combativa, porque yo tendría que prepararme para su guerra si no era mi guerra, era la guerra de los abusadores eso, y nunca estuve de acuerdo en nada de eso. Me dijeron que no, que yo tenían ahí para graduarse había que ser el comunista, había que estar había que ser como ellos, y yo le dije que no, pues eso era el motivo, que me iban a expulsar, que me expulsaran, que yo no iba a participar. Y ahí empezó todo a mí, ya mis ideales a funcionar, que no venía bien, que todo iba mal, que yo no podía estar de acuerdo con tantas injusticias que ese gobierno estaba cometiendo. Me enteré de los fusilamientos, de esto, de lo otro, de cuánta injusticia ellos hicieron, que fueron aterradoras. Todo eso empezó, me hizo a mí, y aparte que nunca fui comunista, yo no me sentí nunca, jamás, Dios me perdone, me sentí yo, porque desde muy principio empezaron ya haciéndonos daño, quitándonos propiedades, quitándole toda mi familia. Así que nunca me sentí involucrada con ellos, los odio eternamente. Y lo único que deseo es que Cuba sea libre. De verdad, nos ha hecho sufrir demasiado esa dictadura. De verdad. Estamos hablando con Onelia Alonso, una cubana luchadora que ha sufrido en carne propia cosas que nos va a contar ahora con más detalle, increíbles, solamente porque, como ella nos está explicando ahora mismo, desde muy pequeña ella se dio cuenta que ese no era un gobierno donde había libertad, donde había la oportunidad de ser uno mismo, y primero lo experimentó con su familia y después lo experimentó por sí misma. Pero vamos a tomarnos una pequeña pausa para resolver unos compromisos comerciales, pero cuando regresemos le vamos a preguntar a Onelia cómo fue que llega ese día en que a ella le dicen: Onelia, si tú no te vas de este país, te vamos a matar o te vamos a desaparecer. Enseguida regresamos. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tienes algún problema como salidero, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán, o a lo mejor tienes algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Hola, ¿cómo están? Estamos hablando con Onelia Alonso, que nos ha estado narrando una historia que me tiene los pelos de punta. Me parece que estoy viviendo con ella los abusos, la falta de respeto, la falta de libertad, la falta de uno poder ser uno mismo en un país que Hola, ¿qué tal? Estamos hablando con Onelia Alonso, una persona que ha sido miembro de la oposición en Cuba, que nos está contando una historia que es de alarse los pelos y de increíble, porque parece mentira que una persona que nació en un lugar que no tenga las libertades básicas de poderse expresar, de poder hablar, de poder creer, de poder opinar lo que uno crea. Y vamos a preguntarle a Onelia ahora, ¿cómo es que ella un día se le acerca a alguien cuando ya ella, después de años de ser miembro de la oposición, de hacer 50,000 personas, perdón, de hacer 50,000 cosas contra el gobierno de la oposición, cómo es que se le acercan un día y le dicen, tienes que irte si no te vamos a matar? ¿Y qué es lo que ella hace después de eso? Bueno, se acercaba la seguridad de Estado encima de mí. O te vas o podemos desaparecerte, o vas a la cárcel. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, o deja la oposición. La oposición increíblemente, increíble que yo fuera, ni nadie pensaba que fuera a dejar la oposición. Como no iba a dejar la oposición,
no iba a dejar de estar en contra de las injusticias de ese régimen dictatorial. Ni iba a nada. Yo decidí, dije, estoy vieja, estoy enferma, tengo un problema de salud ya muy serio, voy a vender lo poquito que tenga, como recaudar un pasaje, y si voy a salir del país. Bueno, el país que me encuentro es Trinidad y Tobago. Primer país porque era el más barato, no sabía dónde iba, pensé que quizás pudiese empezar vida ahí, pero no. Trinidad y Tobago me he encontrado con un país que prácticamente tiene leyes de la colonia, donde no te dan residencia, donde no te dan permisos de trabajo, donde por trabajar por la izquierda te cobran multas de 5,000, de 10,000, 8,000, lo que a ellos les parezca, donde estábamos allí prácticamente desamparados en Trinidad y Tobago. Entonces ese país también tiene contubernio con la dictadura, puesto que en ese país fuimos nosotros, no, yo sola no, grupo grande que estábamos ahí de opositores, fuimos maltratados, también fuimos llevados a cárceles de máxima seguridad por reclamar. Hicimos una protesta en la NUR frente a la NUR de Trinidad y Tobago porque pedíamos un reasentamiento, si no nos podían atender en ese país, pues fuimos llevados a cárceles de máxima seguridad, donde se me quitó el pasaporte y todos los documentos por la emigración de Tobago, de Trinidad y Tobago. Cosa que eso es, en ningún país yo lo he visto, en ningún país te quitan el documento, te quitan el pasaporte. Nos dieron una orden de supervisión donde teníamos que presentarnos cuando ellos dijeran que una semana, cada 15 días, cada un mes, en emigración, y nos quitaron todos los documentos. Cuando yo les dije que me devolvieron los documentos, fuimos a todas las embajadas, en ningún lugar había solución, y sin documento mucho menos, que quien te recibe sin un documento en algún lugar, éramos unos indocumentados ahí viviendo en platanales, hicimos un campo de refugiados, en carpas de nylon improvisadas, porque no habían ni las normales, sino carpas de nylon improvisadas, y ahí estuvimos viviendo meses ahí en un platanal en Trinidad y Tobago. Nos reunimos, habían como bastantes cubanos, eran 200, casi 200 cubanos ahí viviendo, pasando muchas vicisitudes. Nos cansamos de ir a emigración de Trinidad y Tobago y suplicar nuestro pasaporte, y nada, nos decían que no. Y yo oí cuando una funcionaria le dijo a la otra en español, porque lo pude oír, que ellos no podían romper los convenios que habían hecho con Cuba, que quiso decir que todo eso era orden de la seguridad del Estado contra nosotros en Trinidad y Tobago también. O sea que no solo la seguridad del Estado nos hizo daño en Cuba, sino que en esta travesía, en el país que llegamos, también nos hicieron mucho daño, porque yo lo oí personalmente y yo publiqué la noticia en aquel año, creo que era el 2019 o 2018, no sé, no me acuerdo. Yo llegué en 17, quizás sea en el 2018, finales o algo así, 18. Publiqué la noticia que yo oí una funcionaria diciendo que ellos no nos entregaban los pasaportes ni los documentos de nosotros, porque no podían romper el pacto o algo así, una palabra similar que no era pacto, que habían hecho con los cubanos. ¿Quién son los cubanos que pueden haber hecho con ellos simplemente la seguridad del Estado cubana, que se mete en todo país, que se mete en todos lados y que nos asedia hasta en la travesía por toda Latinoamérica? Ahí en Trinidad y Tobago nos hicieron la vida imposible. Ya le digo que fuimos llevados a cárceles de máxima seguridad y todo por reclamar que se nos diera un reasentamiento. Ahí fue Telemundo, ahí fue TV Martí y todo, a firmar todo lo que nos pasaba ahí, pues estábamos botados en plena calle, durmiendo en las aceras, así todo el mundo. Eso fue terrible, Trinidad y Tobago. Que aún ahí todavía quedan esos hermanos que no vinieron, no podían hacer la travesía. Decidimos hacer una travesía irregular por todo Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica, para llegar aquí a los Estados Unidos. Cuando salimos de Trinidad y Tobago, fuimos extorsionados. La primera lancha que agarramos o cogimos, nos cobró $210 a cada uno, que nos ayudaron las iglesias, nos ayudaron algunas personas de aquí del Partido Nacionalista, de Eduardo Arias, nos ayudaron, y Alex Badel, un buen hermano que me ayudó para empezar la travesía, salir de Trinidad y Tobago, Carlos Michel, y personas del Partido Nacionalista nos ayudaron con algún dinero en comida, esto, para empezar, ¿no?
aunque la ayuda más bien los últimos días fue de comida del Partido Nacionalista, pero Alex Badel me recaudó un dinero para empezar la travesía, a mí y a mi hermano, porque éramos mi hermano Carlos Alonso y yo, que veníamos juntos. Fue terrible. ¿Para qué contarles esa travesía? Nos dejaron botados en una tribu indígena. Ahí están los programas de TV Martí. Botados en una tribu indígena, donde para salir de ahí, nos costó, vaya, ansias. Y después de Trinidad Tobago, ¿a qué otro lugar fue? Después de Trinidad Tobago, que después que pudiste salir de la tribu, ¿cuál fue el primer país a que llegaste? Bueno, ya de esos indios después pasamos muchísimo trabajo. No, nos asaltó la guardia, el fusil en mano en el mar. Nos dijeron, somos la guardia la guardia, ¿cómo que dicen ellos? Somos la guardia bolivariana de Venezuela, fusil en mano en el barco. Nos atracaron y nos quitaron todo lo que ellos del equipaje nos sacaron. A muchos le quitaron todo el dinero, la ropa, los zapatos, la comida, todo. Llenaron una cesta más de 1,5 metros de largo por medio metro de ancho, de todo lo que nos quitaron a nosotros. Nos sacaron todo el equipaje, prácticamente nos dejaron sin nada. La famosa Guardia Bolivariana de Venezuela. Bueno, ya le diré que nos dejaron continuar porque, al que le encontraron el dinero se lo quitaron. Las muchachitas se lo guardaban en lugares estratégicos, pero que se lo pudieron encontrar, le quitaron todo el dinero sin dejarle un centavo. Y la ropa, los zapatos, los víveres que llevaban para la travesía, todo eso nos lo quitó esa maldita gente de la Guardia de Maduro. Son malditos, son comunistas, malditos. Ellos nos quitaron todas las cosas ahí. De ahí que caímos los $210 de la chalupa, que parte que estaba también contubernio con la Guardia de Maduro, nos coge $210 a cada uno y nos deja botados a todos en una tribu indígena que no conocía ni población alguna. De ahí en chalupas de indios logramos atravesar tremenda ciénaga. Eso fue un día aterrador por aquellos fangueros, porque no era ni agua, era como un agua llena de lodo, avanzando para llegar a Tucupita, Venezuela. Aquello fue el viaje más desagradable, uno de los viajes más desagradables, porque pasé otro, que yo pasé al empezar la travesía, y ahí llegamos a Tucupita. Ya llegando a Tucupita fue escondiéndonos porque estábamos en manos de país comunista, si nos agarraban, el que agarraron ahí la pasó feo. Así que nosotros cuidando todo el tiempo, escondidos por toda Venezuela, llegamos a Caracas, aquí a Barquisimetra, y transcurrió todo muy escondido, tratando de ni hablar para que no descubriéramos que andábamos en travesía y que éramos cubanos. Entonces hasta que logramos llegar a Cúcuta, Colombia, que ahí también te pasa, la guerrilla es la que te pasa ahí ese pedacito ahí, y hay que pagarle a la guerrilla también, porque te pasen ese pedazo. Terrible, porque la guerrilla está por ahí, y sentimos tiroteos y sentimos todo pasando, muy aterrador, tiros sentimos, hasta que seguimos por toda Colombia. Ya llegar acá a Colombia, yo estaba muy mal de salud ya en Medellín, me vi muy mal, y decidí quedarme unos días. La otra gente se fue adelante, eso fue un descontrol tremendo, con mi hermano siguió con esa gente, yo me quedé en Medellín. Cuando decido unirme a otro grupo que venía atrás, irme para Necoclipa para pasar la selva, terrible, hubo un desastre grandísimo en la selva donde murieron haitianos, africanos, hasta una de las señoras que venía conmigo se murió, se le llevó el río, un desastre que hubo natural. Ahí murieron cientos de migrantes. Fue cuando aquello de la balsa también, que salió una embarcación, donde se murieron 19 cubanos, están enterrados en Puerto Valdía, que aún muchos no saben ni dónde quedaron los cuerpos de sus hijos. Yo hablé con la enfermera porque la segunda vez que, bueno, voy a empezar, te voy a decir después. Entonces, cuando llego ahí todo ese desastre, yo me pierdo en la selva y anduve deambulando de noche, me raspé todo con todo lleno de arañato y todo, porque caímos en unas manos de eran bandidos, que hacían pasar por guerrilleros, pero eran bandidos ahí que nos tenían a punto también de fusil y no nos dejaban ir ni nada. Y como a la 1 de la noche yo dije, ¿qué va? Yo no sé lo que van a hacer con nosotros. Yo tengo que escapar, aunque sea sola, pero para escapar tenía que dar un poquito la mochilita con las poquitas cosas que me quedaba, que yo boté todo lo que me quedara de papeles, todo, fotos, todo con lo que traía puesto, llena de churros.
y todo eso, y una carterita chiquita de mano de esa. Me tiré barranco abajo, cuando fui a orinar por la noche, y logré irme separando, y él estaba dormido, con el fusil en la mano se quedó dormido. Y yo empecé a bajar, hasta que me perdí en la selva. Y entonces empecé, ay Dios mío, yo lo oraba a Dios, caminaba para allá, y veía un monte, caminaba para acá, veía otro monte, y yo pidiendo y llorando, y me desmayaba ya de hambre también, de deshidratación, hasta que yo me miré para abajo y vi como una claridad muy grande. Yo dije, debe estar el mar porque no veo árboles, no veo nada, efectivamente. Entonces, orándole mucho a Dios, encontré un caminito que me llevó directo al mar. Entonces ahí me tiré al borde del mar, así de alguna embarcación pasa y me ve y me recoge. Algo tiene que pasar porque yo no tenía fuerza ya ni de levantarme. Yo venía hasta con una falta de aire tremenda, pues soy asmática. Venía mal, tenía el estómago malo, venía casi deshidratada y efectivamente me recogió una embarcación. ¿Qué pienso yo? Que esa embarcación me iba a llevar, como estaba allá en la parte panameña, a atenderme con el médico porque estaba muy mal a Ciudad Panamá o al mismo Panamá. No, ellos hacen contacto con la inmigración y demás, me dice que me van a deportar, pero Cuba, si Cuba me acaba de expatriar, me botaron de Cuba, ¿cómo usted me va a deportar a mí para atrás? Cuba no me quiere. Entonces ahí hicieron unos papeles y eso, y entonces pensaba yo que me llevaban para Panamá y no, me botaron para atrás en la embarcación, me dejaron botar en las costas de Colombia, en Capurganá. Ahí padecí de mendiga en ese Colombia. Que una señora llamada María Muñoz, que ella trabajaba en restaurantes y eso, estaba en Capurganá en ese momento, pero ella vivía en los Altos de Medellín, San Antonio de Pereira, me recogió, me llevó a la iglesia del lugar, me dieron ropa, me dieron comida, me alimentaron, porque estaba muy mal botada, imagínense, y enferma, bastante me atendieron como una niña linda. Estoy eternamente agradecida a esa señora colombiana, María Muñoz, siempre la miento, porque fue mi ángel quien me salvó la vida, se puede decir. Muy triste, ella me recogió, me llevó para su casa, me tuvo ahí sin cobrarme nada, dándomelo todo por 5 meses, hasta que yo cogí fuerza, te le dije, ay Mari, yo te quiero mucho, yo sé que mi objetivo es llegar a los Estados Unidos, me da mucha pena tenerme, no quería que me fuera, y vamos que te conseguimos aquí esto, que trabajito, que lo demás, proponiéndome cosas para que yo me quedara en Colombia. Ay, mi objetivo es seguir para los Estados Unidos. Tengo un hermano que está varado ahí en frontera Panamá con Costa Rica, que me está esperando, veníamos juntos, y por motivos del destino nos separamos, entonces mi hermano me está esperando en la frontera Panamá y Costa Rica, y yo debo hacerle el esfuerzo por pasar la selva otra vez, porque no había forma. Yo llegué a Perú, pedí ayuda, yo llegué a Ecuador y pedí ayuda. En ningún lado la ONU me brindaba ayuda por unos días, pero ya no había forma de que yo pudiera conseguir para poner un avión para pasarle, que no tener que pasar la selva esa otra vez, porque era muy difícil para mí. Ya con esta edad que tengo, solo Dios sabe cómo yo pasé, yo no pensé sobrevivir. Pues nada, no conseguí ayuda de ningún tipo, nada. Y en Colombia ya no ayudaban tampoco. Simplemente, si tenía que ir a un médico, ellos ir allí, que ellos pudieran hablar, porque no había forma de ayuda. Y entonces yo no, tampoco pretendía quedarme, yo venía un recorrido, mío era una travesía hasta llegar a los Estados Unidos. Ya empecé a orarle a Dios y orarle y me dar la fuerza para yo llegar, para yo pasar de nuevo la selva. Me interno en la selva. Y ahí otro, ¿para qué contarle? Ya desde que empieza a subir la primera loma, la segunda loma, es una loma tan inmensa que empiezo a vomitar, empiezo a darme deshidratación, empiezo a pensar que me voy a quedar botada ya. Me quedé botada a veces, pero venían gente atrás, menos mal me recogían. Recuerdo que un venezolano y un colombiano me recogieron en ese tramo con un miedo tremendo, y yo decía, a lo mejor son malos, a lo mejor son bandidos, ¿no? Y me adelantaban pedazos. Entonces después me quedo atrás, me pierdo del grupo, los cubanos se van todos adelante, porque son gente jóvenes. Yo soy una vieja ya que no tengo fuerza. Entonces yo me quedo atrás con un grupo de africanos y haitianos. Y luego en ese grupo, muy gente muy generosa, muy buena, me brindaban
de lo que ellos tenían de comer, que maní, que esto, que lo otro, para que yo no me alimentara en algo. Agua, sí, ya llegó el momento que no teníamos ni agua, hubo que tomar agua de las cascadas esas, de la selva. Terrible, terrible, momentos que no teníamos ni qué comer de acaso, pero bueno, esos haitianos, hasta un gran tramo de la selva, fueron conmigo ayudándome, también los africanos y haitianos, pero que me empiezo a sentir muy mal, me hipoglicemia, me empiezo a sentir mucho malestar de mi diabetes y de la presión, entonces empiezo a quedarme atrás también, dígame usted. Pero que venía otro hombre con un diabético bien malo africano, que era de Angola, y también se empieza a quedar atrás, pero venía con 3 niños, y que yo no sabía nada, se le había muerto su mujer cuando venía para acá, por Brasil se le había muerto la mujer y se había quedado solo con sus 3 niños, y la madre se había muerto por el Brasil, y se empieza a quedar atrás. Bueno, resumidas cuentas, te llegar a Puerto Valdía ahí, un cañón que paré, él venía muy grave ya, porque nos fueron dejando atrás igual, la gente avanza y no va mirando quién se detuvo atrás porque vienen mal, ellos vienen bien. Entonces me fui quedando atrás con el hombre enfermo. Bueno, yo venía malísimamente mal y el hombre se me pone muy grave, con 3 niños, 2 niños grandecitos y un bebé que no tenía 2 años todavía, que venía cargadito, que lo traía en un... Cuando yo vi que el hombre se estaba cayendo ya, que estaba a perder el conocimiento, pues agarro el bebé y las muchachitas que eran así más o menos grandecitas. Una se llamaba Ingracia, la otra el niñito chiquitico Bruno. Entonces eran de Angola. Muchachas, hice todo lo posible porque ese hombre me encontré una galletita, no podía comer más los líquidos, hice agua azúcar, le hice todo, porque parece que la diabetes o se le puso muy baja o la tenía muy alta, pero bueno, yo le doy un poco de agua azúcar pensando que la tenía muy baja. Y cuando yo al hospital me entero que la tenía muy alta. Ay, Dios mío. Bueno, sé que el hombre se me puso grave, pero no se moría. Él estaba como un coma diabético, Ya veo que está atardeciendo, yo con esos niños, el chiquitico gritando, las 2 niñas. Entonces le dije a las niñas, vamos a caminar un poquito, a lo mejor encontramos a los guardias por adelante y pueden venir a buscar a tu papá. Y me parecía, con tanto que había caminado, que ya estaba cerquita del campamento ese, ¿no? Donde la primera vez que uno se encuentra los guardias de Senafrón. Entonces, como yo iba a pasar la primera vez, ya yo tenía nociones de la selva. Y avanzo, agarro mis niñitos, y agarro el chiquitico, el bebé, y sigo caminando. Efectivamente, como a la media hora me encuentro los guardias de Senafrón. Apúrense, busquen una camilla, que es un hombre muy grave atrás, y todavía está vivo. Quizás ustedes lo puedan salvar. Efectivamente, a esa hora se fueron ellos con camilla, los guardias de Senafrón panameños, y buscaron al hombre, y llegó vivo al hospital, y duró hasta el otro día. Y cuando nosotros bajamos, entonces me quedé con los niñitos, ahí les fueron dando comida, esto, lo otro, me iban dando todas las cosas que iba haciendo falta, pero ya llegamos con los niñitos nada más, sin nada, y ellos me pusieron una parte del campamento militar ahí, y ahí nos daban comida, el hombre en el hospital. Al otro día dijeron que los iban a llevar a ver a sus papás, a los niños, a los grandes, porque el chiquito apenas sabía nada. Entonces nos llevaron allá al hospital. Cuando ese hombre me vio, todavía había vuelto el conocimiento, sí. Y me ve que yo estoy con esos niñitos, una alegría inmensa. Merci, cubana, merci. Porque él se parece que despertó y se empezó a acordar que los niños venían con él, que dónde estaba, no sabía nada. Bueno, una alegría inmensa, y me dijo, merci, cubana, porque vio que le salvé a sus niños, ¿no? Y no hay problema, que están tus niñitos, donde están bien. Contentísimo. Yo lo vi que tomó ánimo y todo contentísimo. ¿Quién le dice a usted que a las 2 horas el hombre se empieza a poner grave y se murió? Terrible, ay, esos niñitos solos ahora, sí. Decían, lloraban, no pai, no mai, la grandecita que ya sabía, no pai, no mai, que se le había muerto a su mamá y que ahora su papá también. Terrible. Bueno, esos niñitos fueron dejados en un orfelinato, el Senafrón los llevó en una avioneta para Panamá, en un orfelinato los llevaron, igual que otros niñitos más que quedaron huérfanos, no fue este solo, hubo más niñitos que quedaron huérfanos en la selva, fueron llevados allí a Panamá, no sé cómo se llama el orfelinato, pero es un orfelinato de niños huérfanos que hay ahí en Panamá, fueron llevados. Esos niñitos lloraban, vaya, ¿para qué? Eso parte del alma, la historia de los niños. Tengo el video y todo de los niñitos cuando estoy con Senafrón allí, yo tengo el video y todos los niñitos, y el chiquitico y todo que yo traía.
cabecita y huesito ya estaban ya, flaquito el niñito, el bebé. Pero bueno, lo dejé en esas manos y un día yo lo voy a publicar a ver si alguien hizo algo por esos niños, porque les pregunté, ¿tiene familia? ¿Tiene familia? Y me dijo, sí, una sola tía que vivía en Sao Paulo, que se llama Presilla Banduca, y ella está en Estados Unidos. Pero me cansé de llamar ese nombre y nunca la contacté. Y ahí entonces seguimos. Ya después, el alcalde Lucho de Puerto Valdía, por esa acción que vieron de mí, me dijo, hay que ponerte una medalla, tú has salvado a esos 3 niños que si no se hubieran muerto botados en la selva y todo. ¿Qué va? Yo tengo que hacer algo por ti. Y me pagó una avioneta y consiguió los papeles míos para pasarme, porque no tenía documentos, pasarme en avioneta hasta Ciudad Panamá y de ahí llegar a Costa Rica a reunirme con mi hermano. Y nos dimos un abrazo, salimos hasta se publicó en Facebook, todo, como él me ayudó, el alcalde de Puerto Valdía, Luis, pero le dicen Lucho. Un saludo, si no era un día oír de mí, yo hablo de él, en cualquier programa, un beso, un abrazo grande, buena persona, el alcalde de Puerto Valdía en Panamá. Y ahí fue donde me reuní con mi hermano en Costa Rica y continuamos la travesía por Nicaragua, terrible, tuvimos presos en Nicaragua, tuvimos que pagar $300, mandarlo a buscar acá, a ver quién nos donaba $300 para que Nicaragua nos diera la libertad y pudiéramos continuar el viaje. Caímos en manos también, porque como no teníamos documentos, nos los habían quitado en Trinidad y Tobago, en todos lados indocumentados te meten preso. Eso es normal en toda la frontera. Donde llega un documentado que no tiene un documento, tú sabes que es verdad que te está diciendo que es cubano, que es esto, creo, caes preso por no tener documentos. Y así fue todo cayendo presa yo. Entonces dije, ya en Honduras, logramos conseguirle esa donación de $300. Los sandinistas, comunistas, al fin, malitos, hasta el teléfono le quitaron a mi hermano, que era lo único que le quedaba. Pero con los $300 nos dejaron seguir camino, ¿no? Para llegar a Honduras. Honduras terrible también. Honduras es terrible, pero ya decidimos en Honduras no pasar visible por la frontera, pasar escondido para que no nos fueran también a agarrar preso y por indocumentados. Entonces pasamos por dentro, por, ¿cómo le dicen ellos? Al camino que hay por dentro, que te pasan coyotes, que te extorsionan, ¿para qué? Terrible también. Pero decidimos pasar de esa forma porque no había otra, sino las aduanas, que es todo, te dejan preso por estar indocumentado. Entonces decidimos pasar escondido, con coyotes por esa parte adentro. Ya pasamos entonces a Honduras, todo Honduras hasta llegar a la técnica colosal en México. Ya cuando pasamos a México, ahí pasamos escondido también la frontera mexicana, pero nos agarran, había una cacería de brujas contra los emigrantes terrible, terrible. Ya cuando íbamos llegando a Palenque, íbamos en un microbús de eso. Onelia, te has quedado te has quedado sin sonido. Onelia, te has quedado sin sonido. Vamos a tener que darte el sonido de nuevo. Espérate un momento. Perdona, Onelia, que nos habíamos quedado sin sonido un momento. Continúa, perdóname, sí. A ver, dime. Voy pasando la técnica colosal mexicana. Llego a México, una cacería de brujas contra los inmigrantes terrible, porque habían pasado caravanas y demás. Había represión contra los inmigrantes. Que no me digan que no, que había represión por las políticas de tolerancia cero y demás. Nos fuimos reprimidísimos. Entonces nos agarran presos, tuvimos un mes en cárceles mexicanas también. Imagínate, cuando llegamos, el problema de los documentos, el problema es un mes preso en cárceles mexicanas, hasta que nos sacó de ahí, pedimos la comal, que le dijimos que solamente queríamos el paso para llegar a la frontera estadounidense, que nosotros no queríamos estancia en México. Nos dieron un papel de comal. Entonces ese papel era, pero había que estar ahí no sé qué tiempo, porque ustedes hicieron los papeles y demás. Pero que nosotros ya, cuando al mes nos dan la libertad, ahí en el centro ese, porque pedimos comal, que vamos a empezar el camino para ir subiendo, un pedacito nos van a caminar, caímos presos, porque había secuestrado por los Zetas. Aquello fue terrible, vivimos violencia. Vaya, ¿para qué contarle? Eso no lo quiero ni
ni ahondar, porque esas cosas duras yo no las ahondo, de verdad, porque Noelia, va a lo público. una pregunta. Y cuando llegas a México, cuánto tiempo había transcurrido desde que tú saliste de Trinidad y Tobago hasta que llegaste ahí a México? ¿Cuántos meses, cuántos años habían transcurrido? Bueno, yo llegué en diciembre, el 15 de diciembre, llegué a la frontera a México, de diciembre del 2019. Y yo había llegado a Trinidad y Tobago el 1 de septiembre del 2017. O sea que pasé casi un año. En la travesía pasé casi un año. Entre un país y otro, y fui a Perú. Pues. Entre país y país, yo pasé casi un año, 10 meses la travesía duró. Porque el otro tiempo lo estuve en Trinidad y Tobago tratando de que se nos resolviera la situación y nunca fue resuelta. Entonces, casi 10 meses, no llega a 11 meses, me pasé yo en la travesía esa. Entre el tiempo de Cuba, el tiempo que estoy botada, en todo el estuve botada prácticamente como mendiga, vendía chambelona, vendía café y todo eso para hacer el día, para no morirme de hambre, hasta que la señora sí me ayudó mucho y todo, pero aún estando en casa de la señora, yo salía a vender todos los días mis chupa chupa, mis caramelos, mis cositas para hacerme un diario, para no ser tanta carga, para que la carga fuera mínima, me compraba mis alimenticos de diabéticos, todas esas cosas con lo que yo a diario iba haciendo en venta. No, y café, llevaba termos de café que se vendía. Yo hacía mi diario en esos países. Yo tenía mi termo para ir vendiendo café y haciendo unos kilos. Yo no quiero ser carga nunca he querido ser carga. No era que me pudiera mantener completa porque no podía pagarme un hogar, no podía pagarme cosas así que valían más. Pero sí podía pagarme mis alimenticos, porque para eso luchaba día a día. Entonces, muy triste, todo ha sido tan triste, y lo que yo pasé en ese México, eso ya te digo que fui secuestrada, no quiero contar esto, porque tú sabes que todo, me parece estar en peligro aquí. No ¿y cómo es que puedes por fin llegar de México aquí a los Estados Unidos? Porque me escapé de donde nosotros nos secuestraron, también pudimos escapar, nos rompimos una ventanilla de un carro y nos escapamos y corrimos, y llegamos como a un lado que le dicen Jalapa, una ciudad que no la conozco, pero sé que se llama así como Jalapa o Salapa o algo así. Y ahí entonces alguien nos dijo que había un camino por las montañas donde no existía la inmigración, ni la inmigración nos iba a asediar ni nada, que había un camino yendo de sierra en sierra, de tramos cortos y cortos por las montañas, y tomamos el camino, nos dio hasta un mapa y todo, nos fue diciendo el hombre que por qué lugares podíamos ir por dentro y por el Golfo de México, así, que llegáramos pronto a la frontera, sin ser asediada por ese tipo de bandas, ni emigración, ni nada. Y así lo hicimos. Fuimos de pueblito en pueblito, por la sierra, hasta llegar a Tampico. En Tampico, sin un kilo, sin comida, durmiendo en la terminal de Tampico. No sé cómo no nos arrestaron ahí. Hasta que esa hermana que está botada en Chile, me dijo, llama a Eric Concepción. Y me dio el teléfono de Eric Concepción. Yo vi decía. Enseguida Eric, no sé, me recaudó dinero, nos mandó para ir para Tampico. Pudimos comer, conocer a Eric. Para que eso fue una de las cosas más. Dios me lo puso. La gente de Dios. Dios le pone personas de Dios también. Porque la verdad que lo que hizo con nosotros, mira, nos mandó el dinero para todo, para pasaje, para comida. Con ese dinero de él, entonces emprendimos el camino hacia aquí arriba y también pasamos muchos días, tuvimos que caminar en pueblos, que tuvimos que caminar muchos kilómetros a pie porque no nos querían montar. Al no tener papeles, ni de México, ni nada, no te querían montar ni en los autobuses, niña. También le tenía mucho miedo a la inmigración, tenía prohibido a los choferes recoger emigrantes porque le podían perder su puesto de trabajo. Ay, qué trabajo hemos pasado para llegar a la frontera, hija. Terrible. Vamos a pedirle a Eric que nos dé la información esta de una cuenta que él se está abriendo en GoFundMe para incluirla en ese programa, porque va a ayudar mucho. Y además que queremos no solamente ayudarte pero queremos darte consejos y ver cómo tú puedas, para que puedas hacer una vida en los Estados Unidos. Y nosotros te agradecemos que hayas venido a los Estados Unidos y lo sentimos mucho, todo ese trabajo que has pasado
pero estamos felices de saber que tú estás aquí y que vas a sobrevivir. Tú vas a ver que este país es muy generoso y muy grande para todas las personas que vivimos aquí. Ay, sí, está llamando a Eri para que Sí, ella quiera. Dime. Ay, mija, sí, que estoy muy agradecida de todo, porque mira que han hecho por mí, me han ayudado. Dios los ha puesto en mi camino con mis Eri, sus amigos, todos los que comparten en Facebook con él, han sido muy generosos conmigo, y una ayudita por aquí, una ayudita por allá, y yo he podido, sí, le doy muchas gracias a Diosito primero y a todos ustedes por lo bueno que han sido conmigo y generosos. y vamos a seguir ayudándote, no vamos a dar, Eric, me vas a mandar, acuérdate que estamos esperando cuando tengas el link de GoFundMe, lo vamos a poner también con este programa, para que seguir ayudándola y para que siga sobreviviendo y ayudarte a ti también, porque sabemos que todas estas cosas las has hecho con muchísimo sacrificio y te agradecemos muchísimo. No, yo lo que pido es que le ayuden a ella. Exactamente. Pero quiero que sí, que la comunidad responda, porque lo que no se puede es vivir constantemente del bla, bla, bla y no hacer por la gente. Exactamente, así mismo. Así vamos para adelante. Muchas gracias a ustedes por darnos este tiempo hoy. Gracias a todos los que nos están escuchando. Aquí abajo vamos a dejar la información y en pantalla damos información sobre la cuenta donde podemos ayudar a Onelia Alonso, una persona que ha luchado contra el comunismo toda su vida. Y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros hoy en este programa. Nos vemos la próxima. La Meca Radio presentó el show de Gema Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.